En los últimos años ha surgido una fascinación creciente por lo que muchas personas llaman códigos sagrados. Números que, según se dice, poseen una capacidad especial para abrir caminos, atraer bienestar o modificar la realidad. Algunas personas lo repiten como si fueran llaves secretas del universo, esperando que al pronunciarlos o escribirlos ocurra una transformación profunda en sus vidas. Pero yo, Jacobo Greenberg, descubrí que la verdadera transformación no depende de un número externo, sino de la coherencia interna del observador que interpreta la realidad. Cuando escuchas hablar de códigos sagrados, es fácil imaginar que existe una especie de contraseña cósmica escondida en los números, como si el universo fuera una máquina compleja que responde cuando introduces la combinación correcta. Esta idea resulta seductora porque ofrece una promesa simple: repetir un número específico y esperar que la vida se reorganice a tu favor. Sin embargo, cuando observamos con profundidad el funcionamiento de la conciencia, aparece una comprensión muy distinta. El universo no opera como un sistema dual que concede favores a quienes descubren un código oculto. La realidad que experimentamos emerge de la interacción entre la conciencia y el campo de información en el que estamos inmersos. Los números, en cambio, pertenecen a otra dimensión de la experiencia humana, la dimensión de la mente lineal. Son herramientas extraordinarias para medir, comparar, organizar y comprender fenómenos dentro del tiempo y el espacio. Gracias a ellos construimos ciencia, tecnología y sistemas complejos de conocimiento. Pero una herramienta de medición no necesariamente describe la esencia del fenómeno que mide. El termómetro mide la temperatura, pero no es el calor. El reloj mide el tiempo, pero no es el tiempo mismo. De la misma manera, los números son representaciones que la mente utiliza para interpretar patrones. No son la firma original del universo. Esto no significa que las personas que utilizan códigos numéricos estén equivocadas en lo que experimentan. Muchas veces sienten cambios reales en su estado emocional o en su forma de percibir la vida. Pero esos cambios no provienen del número en sí, provienen de algo mucho más profundo: la reorganización interna de la conciencia que cree en lo que está haciendo. Y cuando comprendemos esta diferencia, se abre una exploración fascinante, porque entonces la pregunta ya no es qué número tiene poder sobre la realidad, sino qué ocurre dentro de la conciencia cuando decide creer que algo tiene poder. Para comprender por qué los llamados códigos sagrados parecen funcionar para muchas personas, primero debemos observar cómo opera la mente humana cuando deposita su atención y su creencia en un símbolo. La mente no interactúa con la realidad de manera neutral. Interpreta, organiza y da significado a lo que percibe. Cuando un símbolo adquiere valor para la mente, ese símbolo puede influir profundamente en el estado interno del observador. Los números, desde tiempos antiguos, han sido utilizados como símbolos de orden. Las civilizaciones antiguas observaron patrones numéricos en la naturaleza, los ciclos de las estaciones, las órbitas de los planetas, la repetición de formas en plantas y estructuras biológicas. A partir de estas observaciones, los números comenzaron a asociarse con la idea de armonía y estructura en el universo. Pero observar patrones no significa que esos números tengan voluntad propia ni capacidad de intervenir directamente en la realidad humana. Significa que la mente encontró una forma de describir regularidades dentro de un sistema complejo. Cuando una persona repite un número que considera especial, algo interesante ocurre dentro de su conciencia. Su atención se enfoca, su mente se tranquiliza y su intención se vuelve más clara. Este estado interno puede generar cambios reales en la forma en que percibe y responde al mundo. No es el número el que produce el cambio, es el estado de coherencia mental y emocional que se genera al concentrarse en algo con convicción. La reprogramación del observador consiste precisamente en reconocer este mecanismo. Cuando la atención se organiza alrededor de una intención clara, el campo de percepción del individuo cambia. Empieza a notar oportunidades, interpretar eventos de manera distinta y actuar con mayor confianza. Desde afuera puede parecer que el número produjo el resultado, pero en realidad el número fue simplemente el catalizador simbólico que ayudó a reorganizar la atención de la mente. Este fenómeno no es exclusivo de los códigos numéricos. Ocurre con muchas prácticas humanas, rituales, oraciones,
mantras, símbolos culturales, cada uno de ellos puede actuar como un punto de enfoque para la conciencia. El poder no reside en el objeto o en el símbolo, reside en la forma en que la mente se relaciona con él. Y cuando comprendes esto, la perspectiva cambia radicalmente. El universo no responde a un código secreto escondido en números, responde a la forma en que la conciencia se organiza y participa en la realidad que percibe. Cuando analizamos el fenómeno de los llamados códigos sagrados desde la perspectiva de la conciencia, aparece una distinción fundamental: la diferencia entre símbolo y realidad. Un símbolo es una representación creada por la mente para organizar información. La realidad, en cambio, es el campo dinámico donde la experiencia ocurre antes de ser interpretada. Los números pertenecen claramente al mundo de los símbolos. Son herramientas extraordinarias que permiten cuantificar, ordenar y describir patrones dentro de la naturaleza. Gracias a ellos comprendemos órbitas planetarias, frecuencias de ondas, proporciones geométricas y estructuras físicas complejas. Pero que un número describa un patrón no significa que ese número sea la causa última del fenómeno que describe. Por ejemplo, la proporción matemática que aparece en ciertas estructuras naturales puede ser representada por un número específico. Sin embargo, ese número no crea la estructura, simplemente es una manera de describir una relación que ya existe en la naturaleza. La mente humana tiene una tendencia muy fuerte a confundir descripción con origen. Cuando observa que algo puede representarse numéricamente, puede empezar a creer que el número mismo posee una cualidad creadora. Aquí comienza la interpretación que da lugar a la idea de códigos sagrados como llaves del universo. Pero si observamos la naturaleza desde la perspectiva del campo de conciencia, vemos algo distinto. El universo no se manifiesta como una secuencia de comandos numéricos que esperan ser activados. Se manifiesta como un campo de información dinámico en el cual la conciencia participa constantemente. La reprogramación del observador implica reconocer que la mente necesita símbolos para comprender la realidad, pero que esos símbolos no son la esencia de la realidad misma. Cuando una persona cree profundamente que un número tiene poder, lo que realmente ocurre es que su mente organiza su atención alrededor de esa creencia. Esta organización puede generar cambios en su comportamiento, en su percepción y en su relación con el entorno. Esos cambios pueden producir resultados positivos en la vida de la persona. Y cuando esos resultados aparecen, es fácil concluir que el número fue la causa directa. Sin embargo, la causa profunda está en el proceso interno del observador, en la coherencia entre intención, emoción y percepción que se activa cuando la mente cree firmemente en algo. Comprender esta diferencia no elimina el valor simbólico de los números, pero sí nos libera de la idea de que el universo funciona como un sistema que concede favores cuando se repite la combinación correcta de cifras. Para profundizar aún más en esta comprensión, es necesario observar cómo surge la idea de que el universo guarda secretos que solo algunos pueden descubrir. A lo largo de la historia humana, muchas culturas han imaginado que la realidad posee claves ocultas, fórmulas, símbolos o palabras especiales que permitirían acceder a poderes invisibles. Esta idea resulta muy atractiva para la mente porque sugiere que existe un acceso privilegiado a la estructura del universo, como si la realidad estuviera organizada en capas secretas que solo pueden abrirse mediante códigos específicos. Pero cuando observamos la naturaleza desde la perspectiva del campo de conciencia, aparece una conclusión diferente. El universo no funciona como una bóveda llena de claves ocultas esperando ser descifradas. La realidad es extraordinariamente abierta. Sus patrones pueden estudiarse, sus leyes pueden observarse y sus procesos pueden comprenderse. No hay un misterio deliberadamente escondido que exija una contraseña numérica para revelarse. La mente humana, sin embargo, tiende a proyectar su propio funcionamiento sobre el universo. Como nuestra tecnología utiliza contraseñas, códigos y combinaciones para acceder a sistemas, imaginamos que la naturaleza debe operar de manera similar. Pero el campo de conciencia no es un sistema dual que responda a comandos correctos o incorrectos. No funciona con recompensas para quien pronuncia el número adecuado.
La reprogramación del observador consiste en abandonar esa idea de un universo condicionado por fórmulas secretas. Cuando una persona repite un número creyendo que abrirá una puerta invisible, lo que realmente ocurre es que su mente entra en un estado particular de enfoque y expectativa. Ese estado puede modificar su percepción de la realidad y en consecuencia su comportamiento. La expectativa influye profundamente en la experiencia humana. Si esperas que algo positivo ocurra, tu mente comienza a notar señales que antes pasaban desapercibidas. Tu actitud cambia, tus decisiones se vuelven más abiertas y tu interacción con el entorno se transforma. Desde fuera, puede parecer que el número produjo el resultado, pero en realidad el cambio ocurrió en la relación entre la conciencia y la experiencia que vive. Cuando comprendemos esto, dejamos de buscar códigos ocultos y comenzamos a observar algo mucho más interesante, cómo la mente organiza la realidad que percibe. Y en ese descubrimiento aparece una libertad enorme, porque ya no dependes de encontrar el número correcto para transformar tu vida. Comprendes que el verdadero proceso ocurre dentro de la conciencia que observa. Cuando observamos con mayor profundidad este fenómeno, aparece otro aspecto esencial. La mente humana busca constantemente estructuras que le permitan sentirse segura frente a la complejidad del universo. La realidad es inmensa, cambiante y muchas veces impredecible. Frente a esa vastedad, la mente intenta encontrar puntos de control. Los números ofrecen una sensación de orden. Son exactos, repetibles y aparentemente universales. 2 más 2 siempre será 4. Una proporción matemática se mantiene estable sin importar quién la observe. Por esa razón, la mente tiende a atribuir a los números una especie de estabilidad casi sagrada. Cuando esa percepción se combina con el deseo humano de influir en su destino, surge la idea de que ciertos números pueden actuar como llaves para modificar la realidad. Sin embargo, es importante reconocer algo fundamental. El orden que observamos en los números no es necesariamente el mismo tipo de orden que rige la experiencia consciente. La mente matemática describe relaciones dentro del espacio y el tiempo, pero la conciencia que percibe esas relaciones pertenece a un nivel distinto de experiencia. La reprogramación del observador consiste en distinguir estos dos niveles. El nivel de los modelos mentales que utilizamos para comprender el mundo y el nivel de la conciencia que vive la experiencia directa de la realidad. Cuando una persona repite un número creyendo que ese número posee un poder especial, lo que realmente está haciendo es dirigir su atención de manera intensa y sostenida. La atención es una de las fuerzas más influyentes en la experiencia humana. Aquello a lo que prestas atención comienza a adquirir mayor presencia en tu percepción. Tus pensamientos se alinean con esa atención, tus emociones responden a ella y tus decisiones comienzan a reflejarla. En otras palabras, el cambio que muchas personas experimentan al utilizar códigos numéricos no proviene del número mismo, sino del proceso de enfoque mental que ese número desencadena. El símbolo funciona como un punto de concentración para la conciencia, pero cuando comprendes esto, ocurre algo interesante. Ya no necesitas atribuir el poder al símbolo. Puedes reconocer que el verdadero poder está en la manera en que tu mente organiza su atención, su intención y su percepción del mundo, y en ese reconocimiento comienza a aparecer una comprensión más profunda del papel que el observador desempeña en la realidad que experimenta. En este punto de la exploración aparece una pregunta importante. Si los números no poseen un poder intrínseco para transformar la realidad, ¿por qué tantas personas experimentan cambios positivos cuando utilizan lo que llaman códigos sagrados? La respuesta se encuentra en uno de los fenómenos más poderosos del funcionamiento humano, la coherencia interna. La coherencia ocurre cuando pensamiento, emoción e intención se alinean en una misma dirección. Cuando una persona cree profundamente en algo, su mente deja de estar dividida entre múltiples interpretaciones y comienza a enfocarse con mayor claridad. En ese estado, el cuerpo también responde. La tensión disminuye, la respiración se vuelve más estable y la percepción del entorno cambia. La persona comienza a actuar con una confianza que antes no estaba presente. Este cambio interno puede producir efectos muy reales en la vida cotidiana.
Decisiones que antes parecían difíciles se vuelven más claras. Oportunidades que antes pasaban desapercibidas comienzan a notarse. Las relaciones pueden transformarse porque la actitud con la que se interactúa con los demás cambia. Cuando estos resultados aparecen después de repetir un número o realizar un ritual simbólico, es natural concluir que el número fue la causa del cambio. Pero si observamos con mayor profundidad, vemos que el número fue simplemente el detonador de un proceso interno de coherencia. La reprogramación del observador consiste en reconocer ese mecanismo. Cuando la mente cree firmemente en un símbolo, organiza su energía alrededor de esa creencia. Esa organización puede modificar la experiencia de la realidad. Este fenómeno es conocido en muchos ámbitos del conocimiento humano. En medicina se observa en el efecto placebo, donde la creencia en un tratamiento puede generar mejoras reales en el cuerpo. En psicología se observa cuando una expectativa positiva cambia el comportamiento de una persona. En todos estos casos, el factor común no es el objeto externo, sino el estado interno del observador. El campo de conciencia en el que vivimos no responde a códigos numéricos específicos. Responde a la manera en que la conciencia se relaciona con la experiencia que vive. Cuando comprendes esto, el foco de la exploración cambia completamente. En lugar de buscar números especiales que prometan abrir puertas en la realidad, comienzas a observar cómo tu propia conciencia organiza la experiencia que percibes. Y en ese descubrimiento aparece un territorio mucho más profundo que cualquier código numérico podría ofrecer. Cuando esta comprensión comienza a integrarse, la relación con los símbolos cambia profundamente. Ya no los ves como objetos cargados de un poder misterioso que actúa por sí mismo. Comienzas a entenderlos como herramientas que la mente utiliza para enfocar su atención y organizar su experiencia. Esto no significa que los símbolos carezcan de valor. A lo largo de la historia humana, los símbolos han desempeñado un papel esencial en la cultura, la espiritualidad y el conocimiento. Una palabra puede inspirar a una persona, una imagen puede despertar emociones profundas y un número puede representar un patrón significativo en la naturaleza. El problema aparece cuando confundimos la representación con la causa, cuando creemos que el símbolo en sí mismo produce el efecto que experimentamos. La reprogramación del observador consiste en devolver cada elemento a su lugar correcto dentro de la experiencia. El símbolo cumple la función de orientar la mente. La conciencia, en cambio, es el espacio donde la experiencia ocurre. Cuando una persona repite un número creyendo que ese número posee un poder especial, su mente entra en un estado de concentración. Ese estado puede generar una sensación de orden interno, pero lo que produce el cambio no es la cifra, sino la reorganización de la atención que ocurre en la conciencia. Comprender esto no destruye el valor simbólico de los números. Al contrario, lo coloca en un contexto más amplio. Los números pueden ser herramientas útiles para representar patrones, pero no son las fuerzas que gobiernan la realidad. El universo no escribe su funcionamiento en combinaciones secretas que deban ser descifradas para recibir beneficios. La naturaleza se expresa a través de procesos complejos que pueden observarse, estudiarse y comprenderse gradualmente. Cuando la mente deja de buscar códigos ocultos en los números, puede comenzar a explorar algo mucho más interesante: la relación directa entre la conciencia y la experiencia. En esa exploración descubres que el verdadero cambio ocurre cuando el observador modifica la manera en que interpreta, percibe y participa en la realidad. Los símbolos pueden acompañar ese proceso como recordatorios o herramientas de enfoque, pero no son el origen del poder que transforma la experiencia. Ese poder se encuentra en la coherencia del observador, en la claridad de su intención y en la forma en que su conciencia interactúa con el campo de información que constituye la realidad. Al comprender esto, surge una perspectiva aún más profunda sobre la naturaleza de la realidad que experimentamos. Durante mucho tiempo, muchas tradiciones espirituales y corrientes modernas han buscado identificar claves ocultas en el universo, números, frecuencias, palabras especiales o fórmulas que prometen abrir puertas invisibles. Pero si observamos con atención la naturaleza del campo de conciencia, aparece algo muy distinto. El universo no funciona como un sistema que responde a combinaciones correctas de símbolos
No está condicionado por claves que deban pronunciarse o escribirse de cierta manera para activar sus procesos. El campo de conciencia no es dual, en el sentido en que la mente suele imaginarlo. No hay un mecanismo que diga, si introduces el código correcto, recibirás el resultado deseado, si no lo haces, permanecerá cerrado. La realidad es mucho más abierta que ese modelo. Lo que experimentamos emerge de la interacción entre la conciencia y el campo de información en el que estamos inmersos. Esa interacción ocurre constantemente, incluso cuando no somos conscientes de ella. La mente humana, acostumbrada a sistemas de causa y efecto simples, intenta reducir esa complejidad a fórmulas comprensibles. Los números resultan especialmente atractivos para este propósito, porque parecen ofrecer precisión y orden. Pero la precisión matemática no equivale necesariamente a la esencia de la realidad. La reprogramación del observador implica abandonar la idea de que el universo responde a códigos secretos y comenzar a explorar cómo la conciencia participa en la construcción de la experiencia. Cuando una persona cree que un número posee un poder especial, su mente entra en un estado particular de expectativa. Esa expectativa puede reorganizar su percepción del mundo y modificar la forma en que interpreta los acontecimientos. En ese proceso, el individuo puede experimentar cambios reales en su vida, pero esos cambios no provienen de una cifra escrita o repetida, provienen de la transformación interna que ocurre en el observador. Comprender esto no elimina la dimensión simbólica de la experiencia humana. Los símbolos pueden seguir siendo útiles como recordatorios de una intención o como herramientas para enfocar la mente. Lo que cambia es la interpretación del origen del poder. El universo no responde a números, responde a la forma en que la conciencia se organiza y participa en la realidad que percibe. Cuando la mente comprende esta diferencia, algo importante comienza a transformarse en la forma en que busca comprender el universo. Durante mucho tiempo, el ser humano ha intentado encontrar fórmulas definitivas que expliquen la totalidad de la realidad. Ecuaciones, códigos, combinaciones de símbolos que prometen revelar el funcionamiento profundo del cosmos. Este impulso es natural. La mente necesita simplificar la complejidad del mundo para poder orientarse dentro de él. Los números, en ese sentido, han sido una herramienta extraordinaria para describir patrones, predecir fenómenos y construir conocimiento científico. Pero incluso en la ciencia más avanzada existe una comprensión clara de este límite. Las ecuaciones describen la realidad, no la producen. Un modelo matemático puede representar con gran precisión el movimiento de los planetas, pero el modelo no es el universo mismo. Es una representación creada por la mente para comprender una parte del fenómeno. La reprogramación del observador implica reconocer este mismo principio cuando analizamos fenómenos como los códigos sagrados. Los números pueden representar patrones, pueden organizar información, pueden ayudar a la mente a concentrarse, pero no son la firma original del universo ni el mecanismo que activa sus procesos. El campo de conciencia en el que vivimos no se manifiesta a través de contraseñas numéricas que deban repetirse para producir resultados. Cuando una persona cree profundamente que un número posee poder, su experiencia puede cambiar. Pero lo que cambia es su relación con la realidad, no la estructura fundamental del universo. La creencia organiza la percepción. La percepción influye en la interpretación de los eventos y la interpretación modifica las decisiones y acciones del observador. De esta manera, la experiencia personal puede transformarse significativamente. Comprender este proceso no disminuye la importancia de la experiencia subjetiva. Al contrario, la sitúa en un contexto más amplio. El verdadero punto de transformación no está en el número que se repite, sino en la conciencia que cree en lo que está haciendo. Y cuando esa conciencia se vuelve coherente, clara y enfocada, la experiencia de la realidad comienza a reorganizarse de maneras que pueden parecer extraordinarias. Pero el origen de esa transformación no está en una cifra escrita en papel o pronunciada en voz alta. Está en el observador que participa activamente en la realidad que percibe. A medida que esta comprensión se vuelve más clara, también cambia la forma en que interpretamos los fenómenos que parecen extraordinarios. Muchas personas relatan experiencias en las que, después de repetir ciertos números o realizar algún ritual simbólico,
Comienzan a notar coincidencias, oportunidades inesperadas o cambios favorables en su vida. La mente suele interpretar estos eventos como pruebas de que el número posee un poder especial. Sin embargo, cuando observamos el proceso con mayor detenimiento, aparece otro mecanismo mucho más interesante, la reorganización de la percepción. Cuando tu mente se enfoca intensamente en una intención, comienza a filtrar la realidad de manera distinta. El cerebro humano procesa una cantidad inmensa de información cada segundo, pero solo una pequeña parte llega a la conciencia. Aquello que se vuelve relevante para tu mente recibe mayor atención. Si tu atención se organiza alrededor de una expectativa positiva, empiezas a notar señales que antes pasaban desapercibidas. Situaciones que antes no considerabas importantes adquieren significado. Decisiones que antes habrías evitado se vuelven posibles. Este cambio en la percepción puede generar una cadena de eventos que transforman tu experiencia cotidiana. Desde fuera, puede parecer que el número produjo esos resultados, pero en realidad fue el cambio en la forma en que tu mente interactúa con la realidad. La reprogramación del observador consiste precisamente en comprender que la conciencia participa activamente en la experiencia del mundo. No es un espectador pasivo que recibe eventos externos sin influir en ellos. La forma en que interpretas la realidad modifica la manera en que actúas dentro de ella, y tus acciones influyen en los resultados que experimentas. Cuando una persona repite un número con convicción, su mente entra en un estado de enfoque. Ese enfoque puede producir coherencia entre pensamiento, emoción y comportamiento. La coherencia genera claridad. La claridad facilita decisiones más alineadas con las intenciones profundas del individuo. En ese proceso, la experiencia de la vida puede cambiar de manera significativa, pero lo que produce ese cambio no es la cifra escrita o pronunciada, es el estado interno del observador que organiza su conciencia alrededor de una intención clara. Cuando comprendes esto, ya no necesitas buscar códigos ocultos para transformar tu experiencia. Descubres que el verdadero proceso ocurre en la forma en que tu conciencia participa en la realidad que percibe. Cuando esta comprensión se integra completamente, la búsqueda cambia de dirección. Durante mucho tiempo, muchas personas han intentado encontrar herramientas externas que prometan modificar la realidad de manera rápida. Números especiales, fórmulas ocultas, combinaciones que supuestamente activan fuerzas invisibles del universo. Sin embargo, al observar con claridad el funcionamiento de la conciencia, se vuelve evidente que el verdadero punto de transformación no se encuentra en esos elementos externos, se encuentra en la relación que el observador establece con su propia experiencia. La reprogramación del observador consiste en reconocer que la mente posee una enorme capacidad para reorganizar su percepción de la realidad. Cuando la conciencia se vuelve coherente, clara y enfocada, la manera en que se interpretan los acontecimientos cambia profundamente. Este cambio no ocurre porque el universo esté respondiendo a un código secreto. Ocurre porque el observador deja de fragmentar su atención entre múltiples dudas y comienza a orientarla hacia una intención definida. Cuando la mente está dividida, la experiencia suele sentirse confusa y contradictoria. Cuando la mente se vuelve coherente, las decisiones se alinean con mayor claridad. Las acciones que antes parecían difíciles se vuelven posibles porque la energía mental ya no está dispersa. Muchas prácticas humanas han funcionado durante siglos precisamente porque generan este tipo de coherencia interna. Oraciones, mantras, rituales, meditaciones o símbolos culturales han servido como puntos de enfoque para la mente. Los números utilizados como códigos sagrados pueden cumplir esa misma función simbólica. Pueden ayudar a algunas personas a concentrar su atención y organizar su intención. Pero comprender el proceso real implica reconocer que el poder no está en el número, está en la conciencia que utiliza ese símbolo para reorganizar su experiencia. Cuando este reconocimiento aparece, el individuo deja de depender de un objeto externo para transformar su vida. Descubre que el verdadero cambio comienza cuando el observador modifica la forma en que percibe, interpreta y participa en la realidad. Ese descubrimiento no elimina la dimensión simbólica de la experiencia humana. Los símbolos pueden seguir acompañando el proceso
como recordatorios o herramientas de enfoque. Lo que desaparece es la idea de que el universo está condicionado por combinaciones numéricas que deban repetirse para obtener resultados. La realidad no funciona como un sistema que concede beneficios a quienes descubren la clave correcta. Funciona como un campo dinámico en el que la conciencia participa constantemente y cuando el observador comprende esto, su relación con la experiencia cambia de manera profunda. Al llegar a este punto de la exploración, la pregunta inicial adquiere un significado completamente distinto. Ya no se trata de descubrir si existen números capaces de abrir puertas invisibles en el universo. La verdadera pregunta se vuelve mucho más profunda. ¿Qué ocurre dentro de la conciencia cuando cree que algo tiene poder sobre la realidad? Cuando observas con claridad el fenómeno de los llamados códigos sagrados, descubres que el cambio que muchas personas experimentan no proviene de una cifra específica, proviene del estado interno que se activa cuando la mente organiza su atención, su intención y su emoción en una misma dirección. La mente humana necesita símbolos para orientarse. Los números pueden cumplir esa función igual que una palabra, una imagen o un ritual, pero el símbolo no es el origen del poder que transforma la experiencia. El verdadero proceso ocurre en el observador. Cuando el observador se vuelve coherente, su percepción cambia. Cuando su percepción cambia, sus decisiones cambian. Y cuando sus decisiones cambian, la experiencia de la realidad comienza a reorganizarse. El universo no necesita esconder secretos detrás de combinaciones numéricas. La naturaleza es extraordinariamente abierta en su funcionamiento. Sus patrones pueden observarse, estudiarse y comprenderse progresivamente. La idea de códigos ocultos suele surgir cuando la mente intenta simplificar algo que en realidad es mucho más amplio. La interacción constante entre la conciencia y el campo de información que constituye la realidad. Comprender esto no invalida la experiencia personal de quienes han encontrado significado en ciertos números. Lo que hace es colocar esa experiencia en un contexto más profundo. El número no crea el cambio. El cambio ocurre cuando la conciencia del observador se reorganiza internamente. Y cuando comprendes esto, algo importante se libera dentro de ti. Ya no necesitas buscar claves secretas ni repetir cifras esperando que el universo responda. Descubres que el verdadero proceso de transformación está siempre disponible en el lugar donde comienza toda experiencia. La forma en que tu conciencia observa, interpreta y participa en la realidad. Tal vez esta comprensión te lleve a mirar de manera distinta muchas ideas que circulan en el mundo espiritual contemporáneo. Tal vez te invite a explorar con mayor profundidad el papel que el observador desempeña en la realidad que vive, porque cuando la conciencia comienza a observarse a sí misma con claridad, aparece una dimensión de comprensión que ningún código numérico podría contener, y esa exploración apenas comienza.